saludo a todas y a todos y el día de hoy voy a comentar un comercial que salió hace más o menos unos 3 años sobre las religiones que me parece interesante volverlo a retomar con ustedes y poder hacer un breve análisis de lo que va apareciendo en pantalla. Yo ya lo he visto en varias ocasiones, me parece interesante, no deja de ser algo curioso, pero que en el fondo hay varios mensajes que me gustaría pues ir comentando. Entonces vamos a analizar el video. Jesus, where's your dad? Bueno, aquí ya iniciamos con varios, podemos decir como varios personajes y a la vez varios símbolos. El primero, el dios que aparece abriendo el comercial es Zeus, el dios, el gran dios del gran panteón griego, y le hace una pregunta a Jesús, preguntándole sobre su padre, dónde está su padre, ¿no? Esto hace referencia a que dentro de la mesa, pues no está el padre de Jesús, que dentro del cristianismo sería pues el Dios único, ¿no? Entonces ahí, teniendo en cuenta que dentro del panteón de los dioses griegos, Zeus era el dios más poderoso, pero existían otros dioses, ¿no? Y Jesús responde que su padre está en todas partes. He's everywhere. Y Zeus queda mirando como extrañado y a la vez un poco con curiosidad, porque tengamos en cuenta que los dioses griegos pues tenían interacción directa en el mundo contingente, en la humanidad, y también su comportamiento pues tenía características humanas, ¿no? Dentro de las acciones moralmente correctas como las acciones inmorales, los dioses también estaban impregnados de ellas. Diferente a la concepción del dios cristiano. Just joking, he's working. Y ahí pues de manera cómica Jesús responde que no se preocupe Zeus, que no, su padre no, el padre de Jesús no lo está vigilando, que está trabajando. También aquí hay una alusión a una teoría donde dentro de la historia de las religiones se planteaba de que Dios ha construido toda la realidad, ese es un Dios arquitecto, y después de la construcción, él se alejó de todas las acciones de su creación. Un poco como para dar explicación a la maldad, a todo lo que podría negar la existencia de una creación de un Dios bueno y perfecto, pues este Dios arquitecto, dentro de esta teoría, crea todo el universo, crea toda la realidad, pero hasta ahí llega, ¿no? Se aleja y ya lo que suceda con su creación, pues él no es responsable. Can you get that? Thanks, Zeus. God, I Llega la persona que no es un dios dentro de esta mesa y le pide a Zeus que encienda la luz, ¿no? Entonces aquí ya comienza un momento de poderes, ¿no? De mostrar los poderes de los dioses. Y hay uno dentro del Evangelio de San Juan, el primer milagro de Jesús es la conversión del agua en vino, y aquí van a jugar con ese milagro. love this lamb. Well, that's a relief. It's a nightmare catering for you lot with all your dietary requirements. Oh, no, no. Bueno, aquí ya va el primer dato del comercial y es sobre la comida. Y ella dice de que están todos sentados pudiendo compartir la comida. ¿Por qué es importante este dato dentro del comercial? Porque la comida es uno de los elementos diferenciadores de muchas religiones, tanto de las religiones monoteístas como de las religiones politeístas y de las religiones filosóficas. Un breve ejemplo, el judaísmo tiene una de las líneas del judaísmo tiene una estructura muy exigente con el tema de la alimentación.
tiene que ser una alimentación escogida, los animales que se pueden consumir tienen que ser sacrificados de cierta manera, que la comida que se denomina kosher. Y dentro del mundo del Islam también hay una fuerte experiencia y también una fuerte tradición de la comida. Hay unos alimentos que ellos no pueden ingerir y otros que tienen que ser cocinados de cierta manera. Dentro del mundo del cristianismo, esto fue uno de los factores diferenciadores en el origen del cristianismo, cuando los judío-cristianos y los primeros paganos de la cultura griega de su momento comenzaron a participar del cristianismo, del judeocristianismo, y uno de los elementos controversiales fue la alimentación. Entonces allí hay una ruptura y podemos ver que dentro del desarrollo de la historia del cristianismo no hay una dieta estricta relacionada con alguna directriz religiosa. Solo en algunos momentos que se hace una recomendación del ayuno, de lo que yo he identificado, ¿no?, en las últimas décadas. Pues bueno, antes del Concilio Vaticano II era un poco más estricto el tema de la alimentación, especialmente en las vigilias de Semana Santa, pero eso ha cambiado bastante al día de hoy. Dentro del mundo del budismo hay una tendencia muy marcada a la comida vegetariana. Entonces vamos a seguir viendo el video y no me enrollo tanto. Not for me, I'm designated driver. Bueno, aquí Jesús le ofrece vino a Afrodita, que ya vamos a verlo más adelante, a esta diosa que está al lado de él, y dice que no, que ella no puede beber porque es la conductora elegida, ¿no? En algunos países hay esta ley que las personas cuando salen a divertirse, a tomar unas copas, pues una de las personas del grupo no bebe y es la que los puede llevar a sus casas en su auto para no tener ninguna dificultad. Y aquí viene la alusión que les decía al milagro de la conversión del agua en vino. Entonces lo que hace es aquí el milagro hacia atrás, ¿no?, convertir el vino en agua. See that? Reverse miracle. Bueno, aquí ya vemos no un dios, pero sí una figura dentro del judaísmo y el cristianismo importante, que es Moisés, ¿no?, el gran profeta del judaísmo y también del cristianismo. I think that's yours, Aphrodite. Bueno, muy interesante esta alusión al tema de las redes sociales y Afrodita, ¿no? Para nadie es un secreto que en la actualidad las redes sociales se han convertido también en un espacio de relación humana y que tiene involucradas pues todas nuestras interacciones, una de ellas pues a lo que hace alusión a Afrodita, al amor. Entonces ahí comienzan a llegarle notificaciones con el icono del corazoncito y Zeus pues haciendo la alusión a las personas mayores que tienen una diferencia en tiempo en la integración a las nuevas tecnologías, y le dice a Afrodita pues que le enseñe y que él quiere también tener esa aplicación. How do I get that thing for myself? Moses, can you pass those down? Bueno, aquí vimos rápidamente que Moisés va dentro de su plato va dividiendo unas alberjas con otro elemento que hay ahí, haciendo alusión al paso por el Mar Rojo en el Éxodo, cuando los israelitas van saliendo de Egipto y llegan ahí al Mar Rojo, se encuentran con esa limitante natural y hay un gran milagro, un gran portento de Dios, que es abrir el mar en dos. Pasan los israelitas, eso está escrito dentro del Éxodo, del libro del Éxodo. Pasan los israelitas y cuando vienen los carruajes de los egipcios, pues se cierra el mar y mueren todos, ¿no? Ese es el relato bíblico. Entonces aquí hacen una alusión donde Moisés separa unas alberjas ahí en su plato, de la misma manera como el Mar Rojo se abrió. Y aparece otro personaje que lo vamos a ver más adelante, que es Lafayette Rom, el fundador de la cienciología. Lo ponen allí con su gorrito de marinero porque él evidentemente
pues conocía sobre el mar y tenía barcos, bueno, por eso. Y también hay unas fotos de él y una foto de él donde aparece con este tipo de gorro. Bueno, ya aquí vemos más personajes. Podemos ver aquí a Ganesha, aquí a una alienígena y lo han puesto, bueno, de manera muy curiosa también con el guante parece el guante de Freddy Krueger, pero alusión pues a todo el tema alien y todo el tema extraterrestre, que también tiene pues muchos seguidores. Should we address the elephant in the room? Bueno, aquí tenemos a Siddhartha, a Buda. Ganesha, como ya lo... Not funny. Ganesha, como ya lo comentaba aquí, Buda le hace una broma a Ganesha con respecto a el elefante en el cuarto oscuro. Javier Picasa, en uno de sus libros de las religiones y el diálogo interreligioso y la violencia de las religiones, explica esta alegoría muy antigua, y es, para poder explicar las religiones, se podría explicar con la siguiente imagen, y es colocar un gran elefante en un cuarto oscuro y que entre un grupo de personas y que vayan describiendo dentro de la oscuridad qué es lo que hay adentro, ¿no? Y cómo sería la religión tocando lo que hay adentro. Entonces uno tocaría una pata y diría, bueno, la religión es algo duro, algo muy estático. Otro tocaría la cora, diría que era algo delgado. Otro tocaría la trompa. Entonces, dependiendo de la parte donde estés ubicado dentro de ese cuarto oscuro, tocando este elefante, pues sería tu explicación de la religión, dando a entender que la religión sería una sola forma, ¿no? Una sola forma de vivir lo espiritual, pero expresado de diferente manera, dependiendo la cultura, la historia, el contacto con ese Dios, ¿no? La relación con el Dios, Dios sería uno, pero esa relación con ese Dios dependería del lugar donde uno se encuentre, ¿no? Esa sería como la explicación de esa alegoría, y que en el fondo, pues, estaríamos llamados a poder compartir desde las diferentes perspectivas nuestro encuentro con Dios, teniendo en cuenta que es el mismo. 1,500 years ago. Not funny now. What is this music? It's his playlist. Oi, Christian rock. Bueno, aquí hacen alusión a otro elemento tecnológico, que es pues ya la escucha virtual de la música por medio de un playlist que uno puede ir configurando, y esta persona ha puesto para amenizar la comida música cristiana, ¿no? Entonces tenemos aquí pues una alusión a todo ese movimiento de músicos cristianos que han desarrollado pues muchos géneros musicales, teniendo como centro pues a Jesús. This one's about me. They're all about you. I don't understand why people take photographs of food. You know she probably has more followers than anyone at this table. Bueno, aquí hay algo importante que pone sobre la mesa este video, que ya lo he venido comentando, y es el tema de las nuevas tecnologías, y que van impactando también en la relación con el mundo espiritual y religioso, que con la pandemia pues se ha incrementado. Y hay una persona que toma la foto de la comida, la sube a las redes. Para los que están allí pues les parece algo extraño, pero la persona que ha citado la cena dice que esto es algo muy común y que hay más seguidores viendo fotos de comida que seguidores en la red siguiendo temas religiosos. Entonces aquí es muy importante este comentario, porque yo sí considero que las religiones tienen que ir migrando hacia el mundo de la tecnología, no en su totalidad, pero sí en el contacto con el otro, y a partir de ahí reconstruir todo el tema relacional, teniendo como medio las nuevas tecnologías. Y con la pandemia, pues mucho más, teniendo en cuenta las restricciones que hay de desplazarse a lugares, a el
tema de los aforos, ¿no? El número de personas. Y yo creo que ahí hay una gran oportunidad para todas las religiones. Algunas han hecho un esfuerzo mayor, otras no tanto, pero sí hay un terreno que debe ser explorado para que las personas tengan una nueva forma de relacionarse con su dimensión espiritual religiosa a través de las nuevas tecnologías. Really? You're famous. Have you ever thought about Scientology? If you could just open your mind. Ron, let's not get into religion at the table. I gave Bueno, aquí Ron pues está haciendo promoción de su religión, de la cienciología, y Moisés le dice que no hable de religión en la mesa. Pues hace una alusión a un dicho muy popular que de religión y de política es mejor no hablar, ¿no? Cuando se está con amigos o con conocidos para no entrar en polémica. Entonces aquí pues Moisés le dice a Ron que no hable de religión. up dinner with Tom Cruise for this. Entonces hace alusión a Tom Cruise porque es uno de los promotores más famosos de la cienciología. Sure. I'll see you next time. Who's that? Mohammed. Can't make an appearance. Bueno, aquí entramos en el mundo del Islam. Hacen una referencia, no es explícita, pero pues hablan de Mohammed, que llamó pero no puede ir a la cena. Esto me parece que lo hacen bien en el sentido de que dentro del Islam hacer una representación de Mahoma pues no está bien visto. Entonces por eso solo habla por teléfono y no aparece dentro del video. Daycare pickup. That is a shame. Oh, I got a match. What does eggplant mean? I don't mean to be rude, but what religion are you? Oh, I'm no religion. Vale, entonces ya finalizando el video le preguntan a la persona que ha convocado la cena a qué religión pertenece. Ella dice que a ninguna religión y da unos datos sobre una encuesta que realizaron en Australia, donde el número de personas religiosas pues ha aumentado. Which is the fastest growing religion in Australia based on recently published census data. We really need a better marketing team. I knew we shouldn't have spent all that money on pamphlets. Entonces aquí ya los dioses comienzan a reflexionar sobre sus mecanismos de promoción. Entonces uno habla de los folletos, o Ganesha habla sobre pues que hay preocupada, pero es evidente que se ha transformado el seguimiento de las personas al ámbito religioso, ¿no? A sus formas de religiosidad tradicional. Pero eso no quiere decir que la dimensión religiosa haya ido desapareciendo, sino que se ha ido transformando. Los religiosos o las personas que no tienen una religión confesional a la cual puedan participar por decisión propia, no significa que su dimensión de lo trascendente lo han aparcado, porque pues ha habido un aumento también de otro tipo de formas donde lo trascendental se puede expresar, ¿no? En estos grupos que no confiesan una religión tradicional, como por ejemplo el arte, otros grupos de referencia en busca de la felicidad, en busca de la interioridad, de el ser, de lo que en algunos momentos se une con el coaching. Entonces ahí pues la parte de lo trascendente sigue vigente, pero no ya estructurada en una religión tradicional. What should we toast to? To science. L'chaim. What about just lamb? The meat we... Vale, entonces aquí pues está el tema central del video y es el cordero, como este alimento pues tanto judíos como musulmanes y cristianos pueden comer. Entonces hacen pues la promoción a la carne del cordero y como este alimento pues es una especie que une a las religiones en torno a la mesa.
We can all eat. We really should get together more often. It would make the galaxy a better place. Bueno, entonces aquí ya al final pues aparece la referencia a la filosofía y religión que aparece en Star Wars, ¿no? Entonces podemos pensar que este es un Jedi, Luke Skywalker, puede ser, ¿no? Y bueno, ahí termina el video y pues espero que les haya gustado. Hasta pronto.